Listo, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Vamos a seguir con el tema de lo que era la evaluación económica determinista. Y estábamos con lo del valor del dinero en el tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Hagamos un ejercicio bastante sencillo. Vamos a... Voy a ponerle aquí esto. A ver. Este es muy fácil. No se lo voy a quitar. Déjenme ver. Bueno, vamos a verlo así. Un ejercicio, y esto es un ejercicio bastante común, de hecho en la vida cotidiana, que ustedes podrían sacar en algún momento. Por ejemplo, dice así, en valor monetario, ¿qué conviene más? ¿Ganar 1 millón de pesos ahora o 1.2 millones de pesos en 3 años? Si tomamos en cuenta una tasa de descuento del 10%, entonces, pues eso llega a pasar, eh, no sé, de repente en algún negocio, pero ya no hablemos de millones, digo, podemos hablar de miles, que de repente te pueden decir, oye, pues préstame dinero y te lo voy pagando, ¿no? Y te lo voy pagando, o no sé, alguna venta de un producto, vamos a suponer que esto en lugar de millones, que sean miles, y te digan, oye, eh, pues te compro el producto en 1,000 pesos. Y de repente, pues tú digas, no, pues sabes qué, si quieres me lo pagas, no sé, o alguien, o la persona te diga, pues te lo pago en 3 años, pero pues te lo pago en 1,200. Si nosotros sacamos este valor de descontado, así como está eh, el modelo que estamos viendo acá, en esta parte, una lámina previa, pues esos 1,200 o ese 1.2 tendríamos que hacer 1.2 por 1 sobre 1 más 0.1. Este 0.1 es la tasa de descuento y llevado al periodo, este periodo está en años, que son 3 años, y nos da 0.9. Finalmente, pues, ¿qué nos dice esto? Que me conviene más que me pague esos 1,000 pesos en este momento, es decir, que me diga, ¿sabes qué? Que te diga, ¿sabes qué? Te los doy de una vez, a pensar que porque dentro de 3 años me va a dar más, pues realmente este dinero ya perdió valor en el tiempo y entonces en 3 años yo estaría recuperando solo 0.9. Entonces en apariencia yo recibiría más dinero, yo recibiría 1.2 miles de pesos, hablando de en esa parte, pero pues en realidad yo estaría perdiendo ese dinero en el tiempo, estaría recuperando 0.9. Entonces, son cosas que hay que tomar en cuenta. Aquí estamos hablando de cosas cotidianas, pero pues esto ya cuando llevamos a la industria petrolera, que estamos hablando de miles de millones o que estamos hablando de millones de dólares, pues esto es bastante representativo. Aquí hay otro ejercicio. Este está también sencillo y es bastante representativo también. Y dice, si invierto en el banco 100,000 pesos durante 2 años con un rendimiento del 5% anual y asimismo durante esos 2 años usted considera una tasa de descuento del 7% anual, ¿cuál es el poder adquisitivo de su dinero después de esos 2 años? Entonces, a ver, calculen cuál sería el poder adquisitivo de esos 2 años, el poder adquisitivo de dinero después de esos 2 años. Aquí está esta parte y aquí dice, primero, el dinero que yo tengo hoy, 100,000 pesos, se me ocurre meterlos al banco
y me va a dar el 5% anual. Y esto llega a pasar, de hecho, también me ha llegado a pasar, por ejemplo, conocer casos en los que dicen, pues es que me va a dar, vamos a ponerlo en estos términos, el 5% anual, y luego hay a quien se le ocurre pedir prestado para, según él, invertirlo. Y de repente dice, no, pues lo voy a invertir, voy a pedir prestado y lo voy a invertir, porque pues me está dando en apariencia mayor cantidad en cuestión de rendimientos. Y de pronto empiezas a sacar que tienes la tasa de descuento del 7% anual, y entonces realmente te das cuenta que pues estás prácticamente pagando más de lo que estás ganando. Entonces, ¿cómo se quita esta cosa? A ver, regálenme un segundo. Listo, más fácil. Y entonces dice, ¿sabes qué? Pues que realmente yo en este tiempo, yo tuve que estar pagando durante esos 2 años el 0.07 o el 7% anual. Entonces al final yo me voy a quedar con 96,296 pesos. Ok, entonces en realidad, pues cuánto tuve que yo, o cuál es la diferencia que tengo, o cuál es la cantidad de dinero que yo tuve que poner, considerando que tuve que pagar lo que me está descontando el banco o esa tasa de descuento. ¿Cuánto sería? A ver, échenle cálculos o échenle números. A ver, se los explico de nuevo. Yo meto 100,000 pesos al banco y luego ese me da un rendimiento del 5% en 2 años y al final me va a dar 110,250 pesos. Pero dice aquí también, durante esos 2 años usted considera una tasa de descuento del 7%. Es decir, que yo le tengo que quitar ese rendimiento de 2 años, el 7%. Entonces, a esos 110,250 pesos yo les saco el 7%. Al final, ¿cuánto queda? Pues quedan 96,296. O sea que al final, ¿yo cuánto tuve que dar de intereses? ¿Quién tiene el dato? Aldo Daniel, ladrón de Guevara. ¿Cuánto te da de resultado? Si se supone que sería la resta de los 100,000 pesos, bueno, si entendí bien es la resta de los 100,000 pesos menos lo que me quedó al final que fue 996,300. Más bien sería la resta de los 110,000, que fue lo que te dio en 2 Ajá. años, menos los 96,000. Pues sería pues cerca de 13,000, como 13,500 más o menos. Astrid Cantero ya te echó la mano, 13,954. Sí, más o menos. 14,000 casi. Así es, ladrón de Guevara. ¿Tienes familia en Petrolera? Pues que yo sepa, no. No, ok. Más bien sería Fernández, del lado de Fernández, no del ladrón de Guevara. Ok. Es que hay un gerente que se apellida también Ladrón de Guevara, entonces pensé que podrían ser familiares. Sí, bueno, fuera. Listo. Gracias, Aldo. A veces pasa, antes pasaba, no sé si hoy en día pase también, que había muchos pues sobrinos o hijos de petroleros estudiando la carrera. No sé si hoy en día todavía pase, pero al menos cuando yo estaba en la licenciatura sí ocurría mucho. Los Petrobabies les decían. Brandon, 13,954.
Entonces, pero esto nos da otra cosa también bastante interesante, este cálculo. Dense cuenta en algo, por alguna extraña razón, vamos a suponer que yo tuviera esos 100,000 pesos y yo no los invirtiera. Entonces, ahora calculen qué pasaría si yo no invirtiera esos 100,000 pesos, cuánto me daría si yo tuviera que pagar esa tasa de descuento del 7% anual en 2 años. Pero ahora sáquenlo sobre los 100,000 pesos. A ver, échenle números. ¿Quién tiene el dato? Levanten la mano, el que lo tenga, o lo escribe en el chat. 87,000 Arnold Villegas, 87,343. Así es decir, y a ver, saquen cuánto es la diferencia de 100,000 y 87,343. Joaquín, que ya nos diste también el dato. ¿Cuál sería la diferencia? ¿De cuánto sería la diferencia? $12,656. Ok, gracias, Tania, gracias, Abraham, Joaquín. Entonces, si yo no lo invirtiera, yo le estaría perdiendo 12,656 pesos. O sea que en realidad, aquí en este caso, esto se tendría que ir acrecentando un poco con el tiempo. Pero, pues ahí se tendría que evaluar qué conviene más, invertirlo, dejarlo fuera, pero aquí faltó algo, ya sé por qué. Vamos a sacarla. Estos 100,000 pesos, pues en realidad en 2 años ya no van a ser 100,000 pesos, ¿verdad? Así es, pero aquí sáquenle a esos 100,000 pesos la inflación y sáquenle la inflación de 1.02, es decir, 1.02 por año. Abraham, en este caso no sería tanto como la inflación, sería más bien pues un interés que te está cobrando, vamos a suponer el banco que te estaría diciendo, ¿sabes qué? Yo te estoy cobrando el 7% anual. ¿Sí? Entonces, en realidad te está diciendo, ¿sabes qué? Tú por esos 2 años que yo te preste ese dinero me tienes que pagar 12,656 pesos. Pero ahora sáquenle la inflación, que sería de 1.02. A los 100,000 pesos sáquenle la inflación. Sáquenle 1.02 por 100,000 y luego el resultado le vuelven a sacar por 1.02. ¿Cuánto les da? Le tienen que ir quitando el 2%. Bueno, tendrían que irle, si lo sacan con el 1 por el 1.02, tendrían que restarle también esa cantidad, que serían 100,000 menos lo que debe del 1.02 por 1.02. Y al final sumarlo eso a la diferencia de los 12,656. No sé si me di a entender. ¿Cuánto les dio?
Tiene el dato. A ver, Tania, Liliana. Sí, ¿me podría volver a explicar al final? Ya tengo la multiplicación del 100,000 por el 1.02 y lo que salió se lo resté a los 100,000 y ese resultado lo multiplicó otra vez por el 1.02 y después de ahí que dijo que procedía, que se tenía que hacer. ¿Cuánto te dio en eso? Me dio 2040. 2040. Entonces, esos 2040 son el valor del dinero en el tiempo, ¿no? Es decir, eso es lo que tendría que estarse reduciendo. Si tú a tus 100,000 le restas 4,000, digo 2040, entonces esos 2040 tú súmalos a los 12,656 que les había dado. Da 14,696. 14,696. Entonces, a los 100,000 resta los 14,000. 85,304. 85,304, considerando la pérdida del dinero en el tiempo. Entonces, en realidad sí me conviene más invertirlo, aunque me dé el 5% anual, pero yo le estaría perdiendo menos que si yo no invirtiera ese dinero. Si yo me lo quedara y nada más lo tuviera ahí guardadito, pues estaría perdiendo dinero, estaría perdiendo poder adquisitivo en el tiempo. ¿Sí? Gracias, Tania. Entonces, por eso es importante a veces, bueno, más bien es importante no quedarse, pues el dinero ahí guardado bajo el colchón o en algún cajón. Siempre es bueno invertirlo, e incluso, pues los bancos siempre te dan súper poquito, o sea, te dicen, no, pues yo te doy el 3% anual, pues es una piltrafa, ¿no? Pero pues el 3% anual o el 4% anual a nada, a que se esté depreciando, pues yo creo que es bastante bueno, aunque te dé pues 2 pesos, 3 pesos, al final pues es una ganancia. Es mejor eso a estar perdiendo 2 pesos o 3 pesos. Entonces, pues ya cuando tengan chance de abrir una cuenta de ahorro o algo, métanlo, por ejemplo, digo, esto ya no tiene nada que ver aquí tiene que ver con la parte de financiera, pero pues métanlo a fijo. Por ejemplo, hay algunos instrumentos bancarios que les dice que son pagarés, pagarés a 67 días, a 63 días, pagarés a 120 días. Pues ahí evalúen cuál les conviene y si no necesitan el dinero a corto plazo, pues métanlo y lo que les pueda dar siempre es bueno. No lo malgasten y no se gasten el dinero nada más así. A la ahí se va. A veces pasa que por alguna extraña razón, cuando uno cambia de estudiante a profesionista, digo, pues obviamente ya ganas más, o ya tienes un ingreso, pero pues no porque tengas un ingreso, pues quiere decir que te lo tengas que gastar todo, ¿no? Sino que tienes que incrementar tus gastos proporcionalmente con base en tu salario, porque digo, esto nada más como brevario cultural y es un poco de educación financiera que a veces no se enseña en las materias o en la escuela. Pero pues a veces uno piensa, o la gente piensa, la mayoría, que tener una tarjeta de crédito pues es una extensión del salario. Y entonces luego te dicen, pues es que te doy una línea de crédito de 50,000 pesos. Y entonces mucha gente dice, ¿sabes qué? Pues es que ya yo de lo que gano, pues tengo otros 50,000 pesos, entonces pues a gastarlo, ¿no? Casi, casi. Y la realidad es que no, o sea, la realidad es que pues esos 50,000 pesos al final te lo está prestando el banco y te lo está prestando con una tasa de interés. En este caso, la tasa de interés del 7% sería genial. O sea, si el banco te prestara una tasa de interés del 7%, wow.
o sea, en realidad, si te urge mucho el dinero o si necesitas dinero a corto plazo, pues tómala y pues vas a pagar de 100,000 pesos, que el 7%, pues 7,000 pesos, o sea, pero estás adquiriendo un bien en un corto plazo. Pero si no necesitas realmente adquirir un bien a corto plazo y pedir un préstamo y mucho menos un préstamo personal, pues no lo hagas. O sea, ¿para qué? ¿Para qué pedir un préstamo con una tasa de interés tan alta? Les voy a enseñar algo aquí que estuve indagando. Esto, digo, nomás es como un poco de educación financiera o brevario cultural. Vean esto, por ejemplo. Esta es para el caso de una tarjeta Citibanamex Platinum, en donde tiene una tasa de interés aplicable del 28.4%. Y el CAT, que el CAT es todo lo que ustedes tendrían que pagar anualmente, es decir, si ustedes le incluyen, por ejemplo, seguros, si ustedes le incluyen, por ejemplo, el pago de la anualidad, que en este caso, por ejemplo, para la que les estoy mostrando, la Platinum, es de 2,349 masiva. Si ustedes le incluyen, por ejemplo, una tarjeta adicional, 1,175, al final eso es el CAT, es un porcentaje extra, ¿no? Pero la tasa de interés es del 28.4. Entonces, ustedes saquen de esos 100,000 pesos, si ustedes dijeran, ¿sabes qué? Es que, pues yo quiero en este momento dar el enganche para un auto, entonces voy a pedir un préstamo, que me presten unos 100 varitos y pues con eso saco mi enganche, pero pues resulta que me lo van a prestar al 28.4%, pues al final del año van a terminar pagando esos 28,400 pesos más los 100,000, es decir, 128,000 pesos. Pero esto es teniendo una tarjeta Citibanamex Platinum, en donde pues necesitan cierta cantidad de ingresos, por ejemplo, para poder tenerla, que es lo que les está mostrando aquí, ingresos mínimos mensuales de 50,000 varitos. Y entonces dicen, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo todavía no los tengo, yo todavía no tengo esa lana, y entonces dicen, ¿sabes qué? A mí nada más me prestan o me dan la tarjeta clásica, la tarjeta Banamex clásica. ¿Por qué? Pues porque el ingreso que pide aquí, por ejemplo, pues nada más dice, ¿sabes qué? Pues 7,000 pesos mensuales. Entonces, pues no pide tan alto y dices, bueno, pues va, a mí me dan la clásica. Y entonces, ¿cuánto es la tasa de interés que tengo que pagar si yo tengo la Banamex clásica? 52% de interés para una Banamex clásica. Es decir, que si ustedes dividieran ese 52% anual y ustedes sacan a crédito, por ejemplo, algunas compras, ustedes tendrían que estar pagando, la persona tendría que estar pagando el 4.3% anual, digo mensual. Entonces, ahí es en donde viene a veces como el gancho que te dicen, ¿sabes qué? Pues al 4.3% mensual, dices, bueno, pues no es tanto, pues el 4, digo, pues siempre un número abajo de las decimales, pues es bajo, ¿no? Y uno lo ve así como que, pues los pago, ¿no? Sin bronca. Pero cuando ya lo llevamos a anualidades, imagínense ustedes el 52% y si nosotros nos vamos al CAT, en este caso, bueno, aquí sé que es una tasa de interés variable, no está sacando la tasa de interés como la que estaba mostrando en la Platinum, pero el CAT es del 44.9%, pero si esta tasa de interés fuera del 52%, pues este CAT se elevaría aún más. Entonces, eso nada más es un brevario cultural en cuestión de que tomen en cuenta las tasas de interés, de que tomen en cuenta cuando ustedes van a sacar préstamos, todo esto evalúenlo, evalúen si realmente conviene sacar el préstamo en ese momento, si realmente conviene quizás ahorrar y esperarse algunos meses, o si conviene pues buscar el préstamo por otro lado, que no sea a través de uno de estos bancos, de una SOFOM, porque pues sí les puede salir bastante caro al final pagar uno de estos créditos. Entonces, digo, nada más para que lo
lo tomen en cuenta. Les iba a decir otra cosa también, digo, ya aprovechando aquí nada más, entrando en este brevario cultural. A veces también, nada más, por si algún día lo llegan a usar, yo sé que sí, las tarjetas de crédito les dicen pago mínimo para... tienen dos pagos, tienen de corte y les dan un pago mínimo. Entonces, ese pago mínimo, de repente te dice el banco, pues es que de lo que tú debes, págame nada más 2,000 pesos para pues no caer como en buró de crédito, ¿no? Que es un pago mínimo. Si ustedes se avientan pagando ese mínimo, pues realmente les va a salir muy caro porque es en donde se empieza a aplicar esta tasa, este CAT. Entonces lo mejor es tratar de adelantar siempre pagos y evitar ese pago mínimo para que pues no le estén dando tanto interés al banco. Y de igual forma hay otra parte, esto también no siempre se sabe o no siempre se dice. Hay algo que se llama periodo de corte o fecha de corte de alguna tarjeta bancaria. Entonces, vamos a suponer que la fecha de corte sea el día 10 de cada mes. ¿Cuándo convendría sacar un producto, por ejemplo, con tarjeta de crédito? Si la fecha de corte es el 10, ¿ustedes creen que convendría antes o después de la fecha de corte? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice y por qué? La fecha de corte es el 10 y a ti te convendría sacarlo el 11. ¿Por qué, Joaquín? A ver. ¿O qué ventaja les daría el sacarlo después del corte? Adelante, Joaquín. Pues mire, yo, por experiencias, si lo sacas antes del corte, 5 días antes del corte, no vas a poder, digamos, conseguir el dinero, digamos, Sí. un supuesto, porque hemos sacado, bueno, yo he sacado cosas así de préstamos en Coppel y te dan un mes para pagar sin intereses. Ok. Entonces, si supongamos que hoy saco algo, tengo un mes para pagar, pero si quiero sacar otra cosa, necesito forzosamente hacerlo o pagar lo que saqué anteriormente o esperarme a que ese mes pase para que no me cobren interés sobre interés Ya, del préstamo. claro. O sea, Sí, tener más colchón de tiempo para poder juntar el dinero. claro. Ese es de los puntos importantes, tener un colchón para que tú puedas juntar el ¿Sí? dinero. Es correcto, Joaquín. Ajá, o sea, Y digo, a veces la experiencia es la que habla, ¿verdad? Pero si a veces lo dice, pues hasta que tenemos la experiencia ya lo vivimos. Pero, a ver, Germán, Dobet, aquí está Germán. A ver, Germán, algo adicional al por qué conviene sacarlo después de la fecha de corte? Sí, solo es cuestión de tiempo, bueno, cuestión de tiempo lo que te da de pago. Generalmente las tarjetas de crédito manejan un periodo de 20 días después de la fecha de corte para poder hacer los pagos o liquidar los pagos de las compras que se hicieron en ese mismo periodo de corte. Cuando yo compro justo después del corte, pues lo que estoy haciendo es esperar a la facturación, a la siguiente facturación de la tarjeta, que ya son 30 días, 30, 31 días, dependiendo del mes, más los 20 días pues, que te da el banco para pagar. Excelente, Germán. Totalmente de acuerdo. Gracias, Germán.
Entonces, efectivamente, lo que dice Germán y lo que dice Joaquín, si ustedes, por ejemplo, sacan algo, su fecha de corte es el 11 y ustedes tienen que pagar, normalmente les dan una fecha de corte y una fecha límite de pago. Entonces, les dan la fecha de corte, por ejemplo, al 10, ¿no? Y luego les dicen, pues tienes que pagarme, vamos a suponer, estamos en noviembre, 10 de noviembre, fecha de corte hoy. Y luego yo tengo que hacer el pago en el 1 de diciembre. Más o menos tengo unos 20 días, ¿no? Vamos a ponerlo en promedio, o sea, si fuera así en cada mes. Entonces, lo que comenta Germán es muy cierto, o sea, yo tendría el corte que ya se realizó, porque es todo lo que viene antes de este 10 de noviembre, todo lo que viene antes lo van a contar. Y eso que viene antes lo van a querer que yo lo pague para el 1 de diciembre. Sin embargo, si yo compro algo el 11 de noviembre, como ya fue un corte que fue pues al 10, entonces yo voy a tener esos 20 días para pagar a diciembre. Sin embargo, pues ya no está computado lo que yo compré, más los otros 30 días que yo voy a tener para pagar hasta la otra fecha de corte, que es el 10 de enero, más o menos, ¿no? Sería el 10 de enero. Entonces, prácticamente yo tendría 50 días que el banco me estaría financiando sin cobrarme intereses. Entonces, esas son como los puntos bastante clave como para sacar algo con una tarjeta. Y pues prácticamente la recomendación sería sacarlo entre los primeros 5 o 10 días después de la fecha de corte, para poder tener todo ese tiempo para, pues como dice Joaquín, seguir juntando esa lana. Ya que la junte, bueno, pues ya la pago. O sea, ya tengo, digamos, hasta 3 quincenas disponibles para poder pagar todo sin que se generen intereses, porque vean esto, los intereses realmente son altos, bastante altos. ¿Sí? Y pues acceder a una Platinum, pues también no es tan sencillo, tan fácil. E incluso esta Platinum en el nivel más bajo, pues es del 15%, suponiendo. Entonces, pues eso nada más es para un brevario cultural. Espero que lo tomen en cuenta. Y vamos a regresar a lo que andábamos. Si no tienen alguna duda hasta aquí, todo bien, excelente. Vamos a seguirle dando. Digo, esto se los comento nada más porque a veces uno se queda sin saberlo. Y ahora, ¿cuál hubiera sido el valor de mi dinero del ejercicio anterior si no lo hubiera invertido en el banco? Bueno, esto ya lo sacamos. Esta es la pérdida del dinero en el tiempo. Aquí es considerando esta tasa de descuento del 0.07 de los 100,000, 87,000, es lo que ya habíamos sacado. Entonces esto ya está. Me parece que este es el mismo. Ok. Si invierto en el banco 500,000 pesos durante 5 años con un rendimiento del 7% anual, y asimismo durante esos 5 años usted considera una tasa de descuento del 9%, ¿cuál es el poder adquisitivo de su dinero después de esos 5 años? Pues este prácticamente es un ejercicio similar al que estábamos viendo. La forma de obtenerlo es con lo que sacamos del valor de dinero en el tiempo, del valor presente. Entonces ya no nos vamos a detener tanto aquí en cómo se obtuvieron estos datos. Vámonos ahora un poco a los ejercicios del límite económico. Digo, ya habíamos visto algo similar. Pues prácticamente el límite económico, recordemos que es cuando el flujo de efectivo es positivo. Si nuestro flujo de efectivo empieza a ser negativo, ya estamos pues saliéndonos del límite económico. Esto aplica para las asignaciones petroleras, para los contratos petroleros y prácticamente para cualquier otro tipo de proyecto de inversión que nosotros tengamos. Sí, entonces, por ejemplo, aquí considerando que se cobran regalías del 15% anual,
Estas regalías son sobre el monto. Entonces, el flujo de efectivo para el primer año sería 1,071, pero el flujo de efectivo para el segundo año pues va disminuyendo a 603. Este FEA es el flujo de efectivo acumulado. Vamos a verlo. Este es el flujo de efectivo acumulado. Observen cómo se va incrementando año con año hasta que nosotros ya empezamos a tener un flujo de efectivo negativo. Entonces, pues prácticamente nuestro límite económico estaría entre estos dos periodos. El flujo de efectivo al final se sigue acumulando. Pareciera que pues vamos ganando, pero observen que el flujo de efectivo se le va a ir descontando ya el valor negativo. Pues es importante saber esto cuando se hace una evaluación en un proyecto petrolero para saber en qué momento vamos a alcanzar nuestro límite económico. Recuerden que el límite económico, una manera de obtenerlo era con curvas de declinación. Recuerden las curvas de ARPS. Y con eso nosotros determinábamos ese límite económico. Y aquí hay un ejercicio que es antes de impuestos y después de impuestos, pero para verlo más claro les voy a mostrar algo realista, bueno, algo real. Y aquí lo tenemos. Esta es una evaluación, este es un dictamen técnico, esta es información pública. Ustedes lo pueden encontrar en la página de la CNH, de las sesiones de órgano que yo les voy a poner, se las voy a pegar. Si ustedes buscan cualquier sesión de órgano o cualquier aprobación de algún dictamen, ustedes lo podrán encontrar aquí. Los proyectos, todo lo que se aprueba en planes de desarrollo, planes de exploración, etcétera, son documentos públicos, todos los dictámenes técnicos. Este es un dictamen técnico que se aprobó del campo Los Soldados en octubre del 2019 y nos vamos a ir, primero vamos a ver un poco de la historia de este campo y observen la declinación que ha traído este campo, el histórico. Ha venido mostrando ya una declinación, pero pues prácticamente este es un campo. Ahorita les muestro la historia. Déjenme ver dónde está. Pues es un campo que se empezó a explotar. Aquí está. Aquí está, miren. De octubre de 1969, es decir, que este campo ha venido produciendo desde esa fecha. Entonces, esta es la declinación que trae el campo. Por eso es que viene este comportamiento ya de un campo maduro. Y lo que sigue después, es decir, esta línea verde, es la línea hasta la vigencia, es decir, hasta que se alcanza hasta que se alcanza el límite económico y hasta la vigencia de la asignación. ¿A qué nos referimos con la vigencia de la asignación? A Pemex se le asignaron pues estos campos que se les llaman asignaciones y todas estos campos pues tienen una vigencia. Entonces, hasta este año Pemex tiene la propiedad sobre esta asignación, pero esto puede ser prorrogable, obviamente. Sin embargo, cuando se hace esta evaluación técnica y económica, pues esto se hace a dos periodos. Uno se hace a la vigencia de la asignación y otro se hace al límite económico. En este límite económico es lo que yo les estaba comentando. Los costos de operación son pues bajos en este aspecto y prácticamente el límite económico va a ser pues cuando se llegue por debajo de los 100 barriles, 50 barriles, más o menos, así a ojo de buen cubero, pero es a lo que se ve aquí con esta disminución de la producción. Observen que estamos en 1,000 barriles en esta parte
Vamos a marcarlo. Estos son 1000 barriles. Y pues aquí sacándole aquí un buen ojo. Por eso les digo más o menos como a 50 barriles. Sin embargo, recuerden que estos límites económicos en proyectos petroleros son variables porque dependen del precio del hidrocarburo. Si ustedes consideran el precio del hidrocarburo actual, que es de 36 dólares por barril, pues este límite económico realmente se elevaría. Es decir, a lo mejor pues sería a los 200 barriles. Es un ejemplo. Sin embargo, pues no se puede tomar como valor puntual esos 36 dólares por barril. ¿Por qué? Porque el precio del hidrocarburo a nivel mundial ha ido variando y está en función de muchos factores socioeconómicos. Entonces, en promedio se ha estado tomando entre 40 como precio bajo, es decir, un mínimo, a unos más o menos 60 dólares por barril, considerando las condiciones actuales. Dense cuenta ahora con el triunfo de Biden, subió el precio del hidrocarburo, tanto por Biden como por lo de la vacuna que Pfizer salió anunciando que tenía un 90% de éxito. Y pues esto que implica, una, que pues Estados Unidos es probable que restrinja o que regule su actividad petrolera. ¿Por qué? Pues porque ellos traen un uso excesivo de fracking y la política aparentemente que va a entrar del nuevo gobierno estadounidense, pues es en teoría alinearse nuevamente al Tratado de París, que es para reducir las emisiones, pues, y por ende eso reduciría la actividad petrolera, es decir, el fracking, las emisiones, el uso del carbón, etcétera. Entonces, ¿esto qué traería como consecuencia? Pues una disminución en la producción petrolera, en la cantidad de explotación que se estaría realizando, y pues a la vez esto disminuiría algunos niveles de oferta de hidrocarburos, y pues esto estaría elevando en cierto sentido el precio del petróleo, ¿no? Entonces, por eso se están moviendo así también los precios. Que si va a ser cierto, que si no va a ser cierto, bueno, pues eso no lo sabemos, eso ya lo veremos hasta que ya inicie pues toda la administración, pero pues así es como se empieza a manejar el mercado. ¿Sí? Entonces, esta es la parte de lo que es el límite económico. Esto es lo que yo les comentaba de sacarlo con las curvas de declinación. Y lo mismo se hace para el gas, ¿verdad? Y ahora veamos qué ocurre si nosotros nos vamos a la evaluación económica que se realiza para este campo. Algunas premisas que se utilizaron para la evaluación económica de este campo son una producción de aceite de 7.4 millones de barriles, producción de gas de 25.6 miles de millones de barriles y la venta del gas a 25, el precio de aceite de 61.1 en promedio. Esto es también ya considerando ciertos datos que se han venido dando desde el 2012, 2013. Entonces, si nosotros tomáramos las premisas previas al 2012, pues estaríamos considerando precios del hidrocarburo de 100 dólares por barril, pero sin embargo, como esto ya es con un histórico de los últimos 5 años, pues se toma de 61.21 en promedio. ¿Sí? Precio del gas de 3.87, inversiones para esta asignación de 95.47 millones, así como los gastos operativos, es decir, observen el gasto operativo, pues sí es algo elevado, y otros egresos de 0.82, es decir, quizás por préstamo de instalaciones, por ciertas condiciones, se dan estos otros egresos. La tasa de descuento que se usa
es del 10% para un tipo de cambio de 20.5 pesos por dólar, que hoy en día más o menos se ha estado manteniendo en ese rango. Y ahora veamos la evaluación económica. Antes del pago de ISR, esto es bastante importante, observen el VPN, que el VPN nos está diciendo el valor presente neto, esto es ya para toda la asignación, 228 millones de dólares. ¿Sí? Y de repente, entonces, pagamos derechos, pagamos ISR, y pues, ¿qué ocurre? Nos quedan 22.48 millones de dólares. Así es como los impuestos impactan en un proyecto. Si nosotros sacamos la relación BPN-BPI, que es la relación del valor presente neto respecto al valor presente de inversión, yo estaría viendo que con una inversión, a esta no se le aplica impuesto, obviamente, no se le aplica ISR ni nada, porque eso es algo que el operador le va a meter, 73 millones. Sacando esta relación, yo tendría antes de impuestos 3.3, es decir que yo estaría recuperando 3.13 dólares por cada dólar invertido. Es decir, es bastante rentable, ¿no? Es bastante bueno. Pero si yo le llevo y le quito esos impuestos y digo, ¿sabes qué? Por el régimen que tú traes para asignaciones, le quitamos impuestos, le quitamos todos los pagos de derechos, etcétera, al final me queda una relación de 0.31, es decir, observen cómo el proyecto pues sigue siendo rentable, sin embargo ya no nos da la misma rentabilidad que traíamos antes de impuestos. La relación beneficio-costo, pues de la misma manera, de 2.95 ahora es de 1.07. Así es como los regímenes fiscales pueden impactar en un proyecto petrolero, y este es el tipo de evaluación que se tiene que hacer cuando estamos analizando un proyecto, ¿sí? Esta es una evaluación que se hace en sentido real. Se las pongo aquí para que la observen, pero en apariencia, pues ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Pues es que es súper bajo, 1.031 y 1.07. Nada más que aquí hay que tomar en cuenta otra cosa, pues desde qué año está produciendo este campo, dijimos que del 69, 68. Entonces, antes de que se crearan los órganos reguladores, antes de que se hiciera toda esta regulación hacia las empresas, tanto productivas del Estado como contratistas, no existía este tipo de evaluaciones en materia de regulación energética, de regulación de aceite y gas. Entonces, esta evaluación realmente no considera todos los años que ya estuvo produciendo este campo. Esto se hace nada más desde el tiempo en el que se planea realizar este plan, esta modificación del plan de desarrollo que estamos aquí viendo. Si nosotros trajéramos todo lo que ya se ha producido y todo lo que se ha invertido, pues es muy, muy probable que estos números realmente se eleven aún más. Es decir, en lugar de 3.3 podría ser mucho mayor. Hay proyectos que llegan a dar valores hasta de 8, 10, 12, 14, altamente rentables. ¿Sí? Entonces, este es para el caso de los soldados. Vean este dictamen, todo este es el proceso que se tiene que realizar para la aprobación de un campo. Vamos a ver otro caso. Les voy a mostrar este también. Ekbalam. Este es un campo también de Pemex. De igual manera, este lo pueden encontrar en las sesiones de órgano. Este se aprobó en febrero del 2020.
Esta fue una modificación. Vámonos a los indicadores económicos. Y están por aquí, déjenme ver. Aquí están las premisas. Primero que nada, estas premisas son las que realiza el órgano regulador. Estas premisas pues se realizan de acuerdo a lo que se espera recuperar, es decir, de la reserva, están en función de la reserva, producción de gas, producción de aceite, el precio del aceite, $56.9 por barril. Este ya se realizó, este dictamen se evaluó este año, por eso el precio del barril es ligeramente más bajo, pero es algo de lo que yo les comentaba, o sea, no se puede tomar un precio de barril a la condición actual, porque sabemos que esto es algo temporal, esperemos. Pero sí, es algo temporal, no sabemos por cuánto tiempo en realidad, pero no sabemos que esto en algún momento pues va a ir pasando, o que las condiciones de vida o sociales pues se van a ir adaptando a como se está haciendo hoy en día, y cada vez se ha ido adaptando más toda la economía, toda la sociedad ha ido cada vez pues manejando mejor esta situación en cuestión de mover económicamente ya importaciones, exportaciones, etcétera. Y observen, en esta asignación se planean invertir 3.437 millones de dólares, es decir, es una cantidad enorme. Por alguna extraña razón, aquí está, ya salió. Gasto operativo 2.217 millones de dólares, también es altísimo en comparación con el otro que habíamos visto, pero pues obviamente la producción va a ser mucho mayor. Observen la producción de gas, la reserva de aceite también. Entonces, pues no hay comparación. Este es un campo marino, es un campo de los que más está produciendo hoy en día para todo lo que es la producción nacional. La tasa de descuento del 10%, el tipo de cambio del 20.5%. Y ahora veamos la evaluación económica. Evaluación económica antes del pago de contraprestaciones e ISR, 9.477 millones de dólares. Ese es el BPN que está dando, o sea, es brutal. Después del pago de contraprestaciones y después del pago de derechos e ISR, 1.530 millones. Observen cuánto se pagó por derechos e ISR. Parte, y en realidad esta asignación como tal, en realidad ya no es una asignación, es una migración que se realizó precisamente por lo mismo, para poder reducir este pago de contraprestaciones y este pago de ISR, estas regalías. Entonces, antes de que se hiciera esta migración, este es un contrato de migración con socio único, o sin socio más bien, se le llama sin socio, una migración sin socio, es decir, porque el único operador es la empresa productiva del Estado, que es Pemex, y gracias a esta migración se lograron reducir estos pagos, y por eso es que vamos a ver la relación BPN-BPI es de 5.3 antes de ISR y después de ISR de 0.9. Si no se hubiera realizado esta migración, este valor sería aún menor, o incluso estos valores llegan a dar negativos en muchas ocasiones. ¿Ok? Este es un ejemplo, estos son ejemplos ya más, pues realmente de aplicación.
volvamos a lo nuestro. Pues creo que con eso es más claro que estos ejemplos son ejemplos ya más de casos reales. Eso es en cuestión del límite económico. Y pues el VPN, bueno, prácticamente aquí en estos ejercicios se da la forma de obtener ese VPN, de obtener esos valores económicos que les estuve mostrando. Entonces, pues creo que es más fácil que ustedes los entiendan ya arrastrando el lápiz, a que yo se los explique. Pero pues prácticamente lo que se hace con el valor del dinero en el tiempo, pues se toman en cuenta las inversiones, se toman en cuenta los flujos de efectivo y todo esto se trae al tiempo presente. De estos ejercicios que yo les estoy mostrando, les dejaré algunos valga la redundancia, algunos ejercicios, algunos ejemplos que ustedes resuelvan, cambiando algunos datos, que estimen los valores, y pues simplemente con eso ustedes sabrán cómo utilizar este VPN, que yo creo que no es la única materia en la que han visto estos cálculos. Ha habido más materias en las que los han visto. Entonces, pues ya repetirlo y repetirlo y repetirlo no tendría tanto caso. Flujo de caja de descontado, pues aplica el valor presente a todos los flujos de caja para cada periodo, y por cada periodo el flujo de caja neto descontado se da hacia una fecha de referencia, es decir, lo traemos ya sea hacia este año o hacia el 2021 o hacia este mes, etcétera. Entonces, nada más aquí algunos ejemplos del cálculo de flujo de efectivo antes de impuestos. Así es como se observan gráficamente. Recordemos los volúmenes de producción que se tienen que considerar. Recordemos las premisas que se utilizaron para calcular los flujos de efectivo de los ejemplos que vimos, de los dictámenes, y pues se consideraba la reserva como tal, lo que se va a recuperar, el precio de los hidrocarburos, los gastos de operación, las inversiones, los ingresos, los egresos totales, y al final todo esto se llevaba a periodos de tiempo, como vemos aquí, que tenemos en la parte de abajo, pues flujos negativos. ¿Por qué? Porque son inversiones. Y después ya tenemos los flujos de efectivo que van siendo cada vez más altos, se empiezan a volver positivos, pero en la medida que se empieza a tener mayor periodo y mayor declinación, obviamente, de la producción, observen cómo está declinando aquí la producción, pues estos flujos de efectivo empiezan a ser menores, y pues es ahí en donde se tiene que empezar a hacer esta evaluación económica para decir, a ver, entonces, ¿qué pozos puedo cerrar? ¿Qué instalaciones puedo abandonar? ¿Qué otros proyectos para recuperar mayor inversión puedo realizar? Mayor producción, perdón. ¿Qué proyectos de RMA, recuperación secundaria, recuperación mejorada? ¿Me conviene, no me conviene? ¿Cuánto me queda de reserva de 1P, de 2P, de 3P? Proyectos de exploración, ¿sí? Se pueden recuperar reservas, etcétera. Entonces, prácticamente aquí pues se aplican todos estos conceptos petroleros. Y pues finalmente aquí están las definiciones, creo que no es necesario mencionarlas. Si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, adelante. ¿Todo bien? ¿Todo claro? En este momento, bueno, el día de hoy estaríamos terminando este capítulo, y lo que seguiría sería la evaluación económica probabilística. Sí, esto es parte de la evaluación económica determinista. También les quise compartir lo que son pues estos análisis financieros o aplicados a la vida
cotidiana, a la vida diaria, porque a veces es curioso, pero hay ingenieros, hay profesionistas, hay personas que son muy buenos haciendo este tipo de evaluaciones, que son muy buenos haciendo este tipo de cálculos, y en la vida común, en la vida personal, pues son malos manejando sus finanzas. Entonces, pues les comparto esos datos también de cómo manejar sus finanzas. Hagan siempre un presupuesto. Digo, esto ya es un paréntesis. Hagan un presupuesto, y si ustedes ganan, no sé, vamos a suponer 1,000 pesos, siempre hay un momento para ahorrar. Entonces, de esos 1,000 pesos, ustedes destinen cuánto quieren ahorrar: 10, 15%, cuánto es para diversión, cuánto es para gastos de, no sé, con su novia, para gastos de ropa, para gastos de servicios, etcétera. Saquen un presupuesto, mantengan ese presupuesto y ahorren, no dejen de ahorrar. Fíjense que cuando vienen los momentos de crisis, como fue lo que les comenté de la crisis petrolera del 2013, 2014, y un momento de crisis como esta, que pues también nadie se espera, pues de esto del COVID, y el no tener ahorros, y el no tener de dónde sacar, de dónde tener ese colchón, de dónde tener ahí como una cierta cantidad ahorrada, dificulta todavía más las cosas. Si ya de por sí es difícil, de repente para aquellos que tienen, por ejemplo, un negocio y que estaban apenas emprendiéndolo, pues mantenerlo a flote, y luego todavía si hay deudas, si hay ahorros, y a veces no tanto por no poder, sino es más bien por no querer. Hay veces en las que sí, a lo mejor sí, pues de repente cuando hay un imprevisto, pues tienes que sacar, pero el hecho de tratar siempre de ahorrar, de ahorrar, de ahorrar, y creo que la cultura del ahorro, pues no está muy fomentada en México. Yo se las trato de fomentar, yo les trato de decir ahorren y manejen bien sus finanzas, y no por ganar más dinero, no por ganar más, tener puestos ya altos, o por tener mayores ingresos, no por eso tengan que acabarse todo. Obviamente, mientras más ganas, como dicen por ahí, mientras más ganas, más gastas, sí, pero pues no te tienes que acabar todo el dinero, ¿no? Porque hay quien de repente parece que le quema el dinero y apenas les llega algo, o yo he visto de repente también a los que les cae la quincena y luego, pues a gastarlo, ¿no? A gastarlo, pero, o sea, sí está bien que lo gastes, digo, pues para eso es también, y ya saben que, como dice el dicho, ¿no? Nunca falta el que quiere aplicar la del dinero va y viene. Pues sí, pero pues siempre hay que administrarlo, y de repente ya cae la quincena y al rato ahí los ves, pues sacando y sacando y sacando para o no sé, o que se van de compras, o que se van pues al bar, o ahí, no sé, pero ya gastando indiscriminadamente. Entonces, pues yo se lo recomiendo, y espero que se lo lleven. Ya no les echo más verbo. Esto es lo más que les puedo compartir. Sí, de hecho les voy a compartir la diapositiva, o las diapositivas, para que las tengan, las lean ustedes a detalle, las estudien, hagan esos ejercicios. Si no hay más que comentar, si no hay más preguntas, hasta aquí le dejamos. El próximo jueves no vamos a tener clase, nos vemos el martes. Cuídense y que pasen una buena noche.